Hola, buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en la Pontificia Universidad Católica de Chile y a quienes nos están viendo por la señal de YouTube. Bienvenidos a la conferencia académica Salvaguardar la libertad de prensa en medio de la inseguridad periodística, perspectivas desde el mundo académico. Se realiza hoy en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, encabezada por UNESCO y cuya sede 2024 es Santiago de Chile. Por parte de las universidades anfitrionas de este evento, la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la bienvenida. Les recordamos a quienes quieran realizar preguntas a los expositores, escribirlas en los papeles que se encuentran en sus carpetas, por favor, y entregárselas a nuestra asistente, Magdalena Yáñez. Vamos a comenzar con el panel titulado La interculturalidad como desafío pendiente de la libertad de prensa. Tenemos 5 expositores. Cada presentación va a durar 10 minutos como máximo. Yo les voy a avisar cuando queden 3 minutos y cuando quede 1 minuto para terminar sus exposiciones. Vamos a comenzar ahora entonces con la presentación titulada Exposición de comunidades migrantes a discursos de odio en el ecosistema mediático chileno, de las autoras Nayirvi Cibrián, Amaranta Alfaro y María José Ríos. Expondrán Amaranta Alfaro, quien es académica del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y coordinadora del grupo temático Comunicación, Género e Interculturalidad de INCOM. Y Nayirvi Cibrián, quien es doctora en Sociología, periodista, académica de la carrera de Periodismo y Comunicación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Por favor, adelante. Muchas gracias, Claudia, por esa presentación. Muchas gracias a todos los que están acá. Muy buenos días. Efectivamente, mencionar el panel es importante para nosotros porque esta actividad, este panel fue armado en el contexto justamente del grupo temático de INCOM, Comunicación, Género e Interculturalidad. Y además quisiéramos agradecer este espacio de discusión que se está armando hoy y agradecer especialmente a las organizadoras justamente de la Universidad de Chile que hoy nos acompañan más en nuestro grupo, Jimena Po y Ernesto y Claudia desde la Universidad Católica porque justamente sabemos que estas últimas semanas han estado bien movidas. Así que bueno, aquí estamos con nuestra presentación y para partir nosotros vamos a contextualizar muy brevemente, no vamos a leer todo lo que está aquí en la información, pero lo primero que queremos destacar es esta percepción que existe sobre la migración en Chile que ha transitado. Ha sido distinta la perspectiva que se ha tenido de la migración hace un tiempo hasta ahora. Actualmente estamos viviendo un encuadre mediático que criminaliza fuertemente la migración y esto por supuesto que ha generado los datos que vemos acá de la CADEM en relación a la percepción negativa que tienen los ciudadanos nacionales respecto a los migrantes. Aquí pueden ver los datos más en detalle. Justamente la encuesta nacional de migración advierte que al menos un 30% de las personas migrantes señala haber sufrido discriminación a raíz de su nacionalidad, lo cual nos lleva entonces a trabajar justamente la temática de discurso de odio y racismo en Chile, y principalmente darle un foco a la segunda línea que es en relación a las plataformas digitales, donde vemos que estos discursos de odio son especialmente virulentos, dado que no hay moderación, dado el anonimato, se producen estos espacios entonces de discurso de odio abundantes que generan, por supuesto, discriminación y violencia. A raíz de esto, entonces, nosotros con las colegas Cibrián y Ríos trabajamos en relación a la pregunta ¿cómo es esta exposición a discursos de odio a las comunidades migrantes del ecosistema chileno? Y hemos planteado entonces los siguientes objetivos general y específicos que vamos a presentar los resultados hoy. No vamos a detallar en la encuesta, pero tiene 5 dimensiones. Esto se hizo entonces de manera cuantitativa a través de encuestas. Y esta es a la muestra a quienes le aplicamos justamente la encuesta. Tenemos un N de 1020 personas encuestadas. Se dividen casi equitativamente en sexo femenino y masculino. Y vemos aquí también la distribución por macrozonas a nivel regional. El tiempo que llevan viviendo en Chile y también los rangos etarios aquí abajo para que puedan revisar. Por supuesto que la migración en Chile viene desde distintas partes.
y para nosotros era importante alcanzar un número cercano a la migración que existe justamente en Chile. Entonces, aquí vemos el total de los ciudadanos migrantes de los distintos países que encuestamos y el porcentaje que está en Chile efectivamente. Tratamos de alcanzar una representatividad, pero por supuesto que eso era un poco ajeno a nuestras capacidades, pero eso es lo que más pudimos alcanzar. Entonces, a continuación los dejo con mi colega Ana Irvis para ver los resultados. Muchas gracias. Gracias, Amaranta. Bien. Bueno, yo quisiera destacar que este es un proyecto que se aloja en el concurso de investigación interno de la Universidad del Desarrollo. Es un proyecto adjudicado y que estuvimos llevando a cabo todo el año pasado en trabajo de campo. También quiero destacar que en el trabajo de campo colaboraron diversas organizaciones sociales, entre ellas INCAMI, el Instituto Católico de Migración, que nos apoyó sobre todo con permitirnos realizar el trabajo de campo. También quiero destacar que en el trabajo de campo han participado estudiantes de la Universidad del Desarrollo, también de la Universidad Alberto Hurtado, y que sin ellos, sin todos estos apoyos, sin el fondo adjudicado de la Universidad del Desarrollo, sin el apoyo de INCAMI y sin el apoyo de los estudiantes, nosotros no tendríamos 1000 encuestas respondidas, 1020 encuestas respondidas, lo cual es un N altísimo comparado con otros Ns de otras encuestas de migrantes para un equipo tan pequeño y para unos recursos también tan limitados. Dicho esto, obtuvimos resultados muy interesantes como los que presentamos acá. Por ejemplo, las mujeres migrantes utilizan más Instagram y televisión, mientras que los hombres migrantes utilizan más YouTube y WhatsApp para informarse. Muy en consonancia con lo que nos mostraba el profesor Valenzuela hoy día, de que la tendencia de los públicos en la actualidad es a informarse a través de redes sociales, pero particularmente en las personas migrantes hay diferencias de cómo se informan respecto de su género e incluso de su nacionalidad, que ya lo vamos a ver más adelante. La motivación y el consumo informativo por género es también bien interesante. El tema que genera mayor interés en ambos son los cambios en la política migratoria. Es decir, las personas migrantes necesitan informarse y necesitan informarse básicamente porque requieren datos sobre cambios que hay en la política migratoria, cómo son las gestiones. Y aquí es bien interesante que, por ejemplo, el tema de mayor interés para el caso de las mujeres, con un 63%, es la política migratoria, mientras que la motivación por ese consumo informativo, y esto también es bien interesante, es ayudar a otras personas. Es decir, una de las principales motivaciones por las cuales se informan siempre sobre la política migratoria es para ayudar a otras personas migrantes. También sobre la exposición a discursos de odio es importante destacar que más de la mitad del total de la muestra, es decir, un 61% de los 1020 encuestadas, ha recibido discursos de odio. ¿Ya? Eso es una cifra súper importante para nosotras porque significa que la mayoría de las personas migrantes recibe constantemente discursos de odio. Otra cosa que nos llama mucho la atención de los resultados es que el principal discurso de odio está en la plataforma Instagram, que es una de las plataformas más utilizadas, seguido de Facebook, que también es otra de las plataformas más utilizadas, y luego le sigue la televisión. Entonces, el foco de violencia hacia las personas migrantes está en Instagram, Facebook y televisión. Bien, aquí están los resultados por nacionalidad, los cuales no nos sorprende, ya estoy casi cerrando, pero fíjense, quienes más reciben discurso de odio por nacionalidad son las nacionalidades de Colombia, Venezuela y Haití, pero aquí hay que hacer una salvedad, que por ejemplo en el caso de Haití la mayor cantidad de violencia está en Facebook, en el caso de Venezuela la mayor cantidad de violencia está en Instagram y en el caso de Colombia también la mayor cantidad está en la televisión y también en Instagram. Bien. Ahí es interesante revisar el cruce de nacionalidades y plataformas.
Y finalmente, otro de los resultados que nos llama la atención es que el tipo de discriminación más recurrente en los discursos de odio es la alusión a rasgos físicos. Y esta alusión a rasgos físicos afecta mayoritariamente a las personas de Haití y Perú. Luego, el tipo de temática que más abunda en los discursos de odio es la seguridad. Y este tipo de discurso de odio, esta temática presente en los discursos de odio, es más frecuente en las personas de nacionalidades venezolanas y colombianas. Bien, estos son datos que no nos sorprenden, pero son datos que es importante respaldar. Y justamente acá lo estamos haciendo con estas proporciones que también son exorbitantes, porque no nos esperábamos tanta magnitud. Bien, luego nos damos cuenta que las personas migrantes, a consecuencia de esta recepción constante de discursos de odio, una de las estrategias de afrontamiento que utilizan es la evitación mediática, el news avoidance, ¿no? Lo que justamente también hacía referencia el profesor Valenzuela hace un momento. Y este news avoidance, quienes más lo ejercen son, a causa de la hostilidad, son mujeres, y mujeres de Colombia y Venezuela. Yo me incluyo entre esas mujeres. Muchas veces. Evito las noticias, justamente por eso. Bien, y resulta preocupante, y yo misma tengo que tener una posición autorreflexiva, una reflexividad crítica conmigo misma para poder enfrentar el tipo de información y el tipo de encuadre que siempre está presente en las noticias, en las redes sociales, en los discursos de odio que constantemente nos llegan las personas migrantes. Entonces, resulta preocupante que más de la mitad, es decir, 61% de la muestra consultada, haya recibido discursos de odio. La mayoría de estos mensajes tienen como temática la inseguridad y sobre todo cuando hablan de inseguridad hacen énfasis en el color de la piel o la nacionalidad. Es decir, no es solamente inseguridad de extranjeros, sino inseguridad de extranjeros causados por negros venezolanos. ¿Ya? ¿Se entiende? La recepción de discursos de odio es mayoritaria en mujeres y en ciertas nacionalidades, Venezuela, Colombia y Haití, a través de plataformas como Instagram, televisión y Facebook. La evitación noticiosa se presenta como una estrategia de afrontamiento, principalmente entre mujeres de Colombia y Venezuela, lo que podría dar paso, y lo que es preocupante, a formas de desinformación. Tales resultados advierten la necesidad de promover integración, formas de integración y de convivencia entre comunidades migrantes a todos los niveles, incluyendo el nivel mediático, que por cierto está poco explorado y es poco abordado en las políticas de convivencia, ¿no? y de regulación, que propician una verdadera interculturalidad frente a la discriminación, segregación y desigualdad informativa que se está produciendo. Generar condiciones para la convivencia también es un desafío de la libertad de prensa. Muchas gracias a las académicas, entonces, Amaranta Alfaro y Nairbi Cibrián por esa presentación. También felicitaciones por el esfuerzo de trabajar entre varias universidades, ¿no? A continuación vamos a escuchar la presentación Ruidos Interculturales, la representación de inmigrantes latinoamericanos y pueblos originarios en diarios digitales chilenos. Expondrá Rodrigo Brown Sartori, profesor titular del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile y director del doctorado en Comunicación de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de la Frontera. Por favor, adelante, profesor. Hola, muy buenos días. Nosotros somos un equipo de trabajo, yo soy uno dentro del staff, y quiero comentarles inicialmente que por razones de tiempo voy a tratar de concentrar más lo que vamos a exponer en las conclusiones de un proyecto que en el proyecto en sí, ¿no? Muy rápidamente nos vamos a dividir en 3 etapas, un poco la formulación del proyecto, lo primero que voy a exponer, luego algunos resultados muy generales, ¿no? A modo de ejemplo particularmente, y tercero, las conclusiones, que creo que es lo más importante, ¿no? Es necesario decir que este es un proyecto financiado por el Pluralismo Informativo de ANID, que nos colaboró para poder llevarlo a cabo, que es en conjunto entre la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Playa Ancha,
y que está compuesto, esto no quiero dejar de decirlo y de subrayarlo, por el equipo y dar sus nombres, ¿no? Alex Insunza, de la Universidad Austral, Pamela Romero, de la Universidad de Playa Ancha, yo también de la Universidad Austral, un asesor metodológico independiente, Luis Bertoglia, y 2 tesistas, Victoria Padilla, que el martes pasado obtuvo su grado de magíster en el contexto de este mismo proyecto, y Francisca Tureuna, que obtuvo el grado de licenciada en Comunicación Social y el título de Periodismo en este mismo proyecto. Ahora voy. Este fue el ítem que nos financió, la fuente, ¿no? Bajo la lógica PLU, que la conocemos muy bien quienes trabajamos en el mundo de los medios y del pluralismo informativo. Nos ayuda habitualmente a financiar proyectos. Este es el título, lo comentó Claudia recién: Ruidos interculturales en la representación de inmigrantes latinoamericanos y pueblos originarios en diarios digitales chilenos. La justificación del proyecto es muy sencilla. El proyecto tiene una cuestión de fundamentación bastante general, yo incluso diría básica, con el fin de obtener rápidamente resultados porque son proyectos solamente de un año, ¿no? Reflexionar en torno al tratamiento que los medios digitales, eso es un punto importante, le dan a los migrantes latinoamericanos y a los pueblos originarios en sus discursos periodísticos, por supuesto, ¿no? Con el fin de comprobar el pluralismo presente en el sistema informativo nacional. La justificación. El objetivo general, voy a ser rápido, como les decía, este es el punto 1 de la presentación, donde hacemos un esbozo de la formulación del proyecto. El objetivo general, analizar la presencia de ruidos interculturales en la representación de inmigrantes latinoamericanos y pueblos originarios, en diarios digitales chilenos desde junio de 2021 hasta junio de 2022. El proyecto es anual, la lógica de investigación responde a un año determinado, ¿no? Los objetivos específicos, que son más o menos generales, el segundo de carácter metodológico, ¿no? El primero es distinguir la presencia de ruidos interculturales en las 2 temáticas que tenemos en medios digitales chilenos, que ya veremos cuáles son. El segundo es la estrategia metodológica, que en un par de diapositivas más la voy a exponer brevemente. Y luego, que fue el objetivo tercero que nos costó más lograr, ver cuáles son las rutinas y procedimientos por los cuales los periodistas de estos medios llegan a publicar con o sin ruidos interculturales, en el contexto de los 2 temas que nos propusimos trabajar. ¿Cuál es la metodología? Lo que les comentaba recién, también responde a un sistema metodológico flexible, rápido, que nos pudiese entregar algunos resultados inmediatos, y así fue. De hecho, en INCOM y en el Congreso de la Asociación Chilena de Semiótica, que fue aquí mismo, presentamos parte de los resultados iniciales de este proyecto. Ahora ya lo tenemos terminado y podemos presentarlo en términos más concretos y definitivos. La metodología se dividió en 2 etapas. La primera, análisis crítico del discurso a través de la aplicación de una matriz para estudiar textos informativos y sus imágenes, es decir, la noticia publicada, que corresponde al objetivo 1 y 2 de esa primera etapa metodológica, y una segunda etapa metodológica que es entrevistas, semiestructuradas para analizar las rutinas de los periodistas en los 6 medios que vamos a ver cuáles son en breve. Insisto, este objetivo, a partir de esta pata metodológica, fue un poco más problemático porque costó mucho que los periodistas hablaran sobre cómo reportean y escriben, ¿no? Y tratamos de buscar una solución sobre la marcha en el contexto del proyecto. El equipo de trabajo, durante ese año que nos pusimos como meta para trabajar, 21-22, ¿no? Buscamos en la agenda mediática del año algunos hitos que nos parecieran de interés para poder analizar, ¿no? Y los hitos son 4. Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Chile, cómo se cubrió en los medios ese hito. 2, estado de excepción constitucional de emergencia en provincias de Arauco y Biobío y en la región de la Araucanía, tema que más o menos vivimos y conocemos. 3, fallecimiento del camionero Byron Castillo Herrera en Antofagasta. 4, marchas anti-inmigrantes en Iquique. Como pueden ver, de los hitos vinculados con pueblos originarios y vinculados con migración principalmente. ¿Cuáles son los medios? Hicimos una división potencial bajo estos rótulos de los medios a analizar.
Llamamos medios digitales independientes al mostrador y al desconcierto. Llamamos medios digitales tradicionales a la tercera Yaemol. Y llamamos medios digitales alternativos a la voz de los que sobran y a interferencia. Y vimos, por tanto, o aplicamos, por tanto, todo lo que hemos revisado en la primera parte en estos medios a partir de los 4 hitos noticiosos que nosotros mismos develamos como parte fundamental de ese año en relación a las materias que estábamos trabajando. Datos generales, la cantidad de noticias analizadas son 286, ¿no?, que se arrojaron de diferentes maneras y en cada uno de los medios que observamos a partir de la categoría que les indicamos. Aquí rápidamente pueden ver, esta información está disponible o me la pueden pedir, la tenemos nosotros en los archivos del equipo, pero podemos ver rápidamente cuáles son las palabras fundamentales que se develaron en algunos de los medios con cierta marca o con menos marca, dependiendo un poco de la mirada ideológica del medio, ¿no? Crisis migratoria, feriado indígena, el EMOL, por ejemplo, más que celebrar el Día del Pueblo Originario, ¿no? Ciudadanos venezolanos también en el EMOL, ataque incendiario también en el EMOL, crisis migratoria en el mostrador, en fin. Son conceptos generales que 12 de octubre, ¿no?, crimen, violencia. Pero voy a las conclusiones, que es lo último, lo más importante, y que me voy a demorar yo creo que 2 minutos. Así que espero que así sea. Conclusiones para pueblos indígenas. Medios digitales tradicionales, independientes y alternativos representan a los pueblos indígenas como pueblos ricos en diversidad cultural. Bien. 2. Medios tradicionales independientes representan a la región de la Araucanía y parte de la región del Biobío, en especial al pueblo mapuche, como terroristas, grupos armados y violentos. 3. En el Día Nacional de los Pueblos Originarios se observa que la mayoría de las noticias publicadas en los 6 medios no responden al pluralismo informativo, que es el eje de la convocatoria del concurso que nos ayudó a financiar este proyecto. Último, en el hito estado de excepción, medios tradicionales e independientes enfocaron sus noticias en los atentados incendiarios y prórrogas de la medida inconstitucional. Conclusiones: inmigrantes. Inmigrantes latinoamericanos representados como criminales y responsables de la delincuencia e inseguridad. 2. También se retrató como víctima de xenofobia y un problema y carga para el país. 3. En el hito fallecimiento de Byron Castillo, los medios tradicionales e independientes transmitieron una imagen criminal del migrante, mientras que el medio alternativo realizó una crítica social hacia la paralización de camioneros representados como anti-inmigrantes. 4. En el hito marcha anti-inmigrantes, los medios tradicionales relacionaron sus noticias a homicidios, tráfico de drogas y robos. En último punto, medios independientes y alternativos dirigieron sus noticias a repudiar la xenofobia mediante actores sociales. Última diapositiva, penúltima, perdón. Termino súper breve. Conclusiones generales. Hay ruidos interculturales encontrados en las noticias analizadas en general, haciendo distinción de origen o etnia, y se ubicaron frecuentemente en la bajada del título y mayoritariamente en el cuerpo de la noticia. Por tanto, rara vez en el titular. De esta forma, ambas figuras estudiadas, indígenas e inmigrantes, son presentadas de forma dual. La primera como personas que contribuyen a la diversidad cultural de un país, pero a su vez como personas armadas, terroristas e ideológicamente en contra del Estado. 2 miradas, dual. En tanto, el migrante es representado como una persona que es víctima de la xenofobia en una situación precarizada, pero en paralelo como un problema, una carga administrativa para el país, y como personas que traen una cultura del crimen, significando su presencia un peligro para los residentes de Chile. Finalmente, desafíos por una libertad de prensa intercultural, parte de los resultados principalmente de una de las tesis que se defendió. Hay escasa formación en diversidad cultural, medios parecen ser una copia de la versión en papel pero en web, importancia de formación intercultural en las mallas curriculares de las carreras de periodismo. Esto fue como un refuerzo en paralelo que brotó del proyecto, necesidad de enseñar una cuestión así como periodismo intercultural o algo por el estilo, ¿no? Para un buen periodismo intercultural que propenda la diversidad se debe recurrir a una mayor cantidad de fuentes de información directas. Muy rápido, muchas gracias.
Le agradecemos nuevamente al profesor Rodrigo Brown Sartori y seguimos con la presentación Una crisis en la agenda, representaciones y atributos mediáticos de la inmigración en EMOL y en Radio Bio Bio. Presenta a José Ernesto González Mosquera, periodista y estudiante del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y por supuesto gracias a los enormes investigadores que me invitaron a formar parte de este panel. Como migrante que soy, y apenas con 1 año y pocos meses acá en Chile, me fue muy interesante, mientras veía las noticias en casa, darme cuenta cuántas noticias sobre migración todos los días vemos, ¿verdad? Y además, qué tan pocos migrantes vemos como fuente periodística. O sea, porque me puse a pensar, cuando pensé en este análisis, la migración, o sea, el estudio de las representaciones mediáticas de la migración no es algo nuevo, ni voy a, como decimos en mi país, descubrir el agua fría. Pero me interesó mucho este tema de cómo los medios de prensa estaban representando a los migrantes y cómo estaban construyendo las noticias desde los géneros periodísticos, qué géneros estaban usando y qué fuentes noticiosas estaban contando las historias de los migrantes en Chile. O sea, la llegada de migrantes, según la encuesta CADEM, la mayoría de las personas la ven como mala, y me interesó también ver qué tanto las representaciones de los medios pueden estar influenciando esto. Por eso, lo que hablábamos, ¿no? O sea, me interesaba ver cómo esos atributos que representaban los medios en la agenda y cómo el uso específico de ciertos géneros o de ciertas fuentes periodísticas podían potenciar o no lo que se estaba representando. Bueno, nuestras principales hipótesis, los medios utilizan mayormente fuentes oficiales en sus noticias sobre migración, sobre todo con un enfoque de delincuencia, seguridad, Estado y política, en detrimento de usar también las historias o las fuentes testimoniales, saber qué piensan o qué está sucediendo con los migrantes desde su propia voz, incluso también de expertas o documentales. El uso de fuentes oficiales aumenta las representaciones de violencia y de seguridad sobre los migrantes, o sea, normalmente legitimamos esas fuentes oficiales y eso hace que pensemos que también eso que están diciendo puede ser real. La representación de la migración como crisis, ya lo veíamos en la primera presentación de las profes Arvis y Amaranta, está condicionada por el uso de fuentes oficiales. Y el uso del género periodístico noticia, en detrimento de otros géneros más explicativos, como tal vez el reportaje o la entrevista, puede condicionar esas representaciones sobre la migración. En ese sentido, esto por supuesto es un estudio cuantitativo, exploratorio. Analizamos 425 noticias de EMOL y Bio Bio, basados en el Oxford Digital News Report, por el supuesto porciento alto de confiabilidad que tienen estos medios entre los medios chilenos. Y utilizamos como marco temporal febrero, marzo, abril y mayo de 2022 contra febrero, marzo, abril y mayo de 2023. ¿Por qué estos dos momentos? El de 2022 porque comenzó a implementarse la nueva ley de migraciones y en 2023, por supuesto, el cambio, al revés, perdón, el cambio presidencial y la nueva ley de migraciones. Ya lo decía, 425 noticias basadas en estas categorías, toda noticia que tuviera la palabra migrante, migración, migrantes, etcétera. ¿Qué buscamos? O sea, estandarizar qué géneros periodísticos utilizaban, qué fuentes periodísticas utilizaban, los enfoques de la noticia que utilizaban y las representaciones de la migración. Esto, por supuesto, basado en la literatura existente, como las representaciones que normalmente se atribuyen a las representaciones mediáticas sobre migrantes. Entonces, los principales hallazgos, en los dos periodos, EMOL publicó 153 noticias sobre migración, mientras Bio Bio publicó 273. El género periodístico más utilizado, por supuesto, fue la noticia, y ya vemos el detrimento en el resto de otros géneros que pudieran ser más explicativos y pudieran dar más información o background sobre las temáticas. El enfoque más utilizado fue el de violencia, seguridad, y seguido por Estado y política, economía y otros. La fuente, como ya decía antes, más utilizada fue la fuente oficial, pero por mucho. Vemos de 349 noticias, al menos la fuente testimonial, por ejemplo, solamente estuvo en 34.
Y las representaciones sobre migrantes más utilizadas fueron delincuencia y seguridad, estatus migratorio, raza y nacionalidad, cantidad de migrantes y uso de la representación como crisis. Fueron 145 noticias. Esto conversa perfectamente con lo que los profes anteriormente comentaban. Sobre las hipótesis, los medios utilizan fuentes oficiales en sus noticias sobre migración con enfoque de delincuencia e inseguridad en detrimento de otros tipos de fuentes. Sí hubo correlación estadísticamente significativa para ello y podemos, en este sentido, es interesante que no se utilizan fuentes testimoniales. O sea, las fuentes oficiales son las que dictan la pauta de lo que se publica en los medios o lo que se representa en los medios sobre los migrantes. O sea, falta pluralidad en el uso de medios. Si bien no hubo datos significativos en la segunda, sí fue interesante que aún así el uso de fuentes oficiales donde más se utiliza es en aquellas noticias donde se representan a los migrantes en torno a temáticas de delincuencia. O sea, muchas noticias son las mismas fuentes oficiales las que están asociadas a esta representación y eso también es algo a tener en cuenta. En la representación de migración como crisis, si bien no hubo, del total de noticias no fue estadísticamente significativo, en las que sí apareció, son aquellas en las que los medios utilizan fuentes oficiales. O sea, que son las fuentes oficiales las que representan a la migración o la label, la taguetean como crisis. O sea, no son el resto de otros tipos de fuentes, no fue un experto, no fue una fuente testimonial, fueron las fuentes oficiales las que han utilizado esta categoría para referirse. Y en la última, el uso de género periodístico de noticias en detrimento de otros géneros más informativos condicionan las representaciones. Sí existen datos estadísticamente significativos en el análisis. O sea, el uso de la noticia solamente, lo que hablaba recién, o sea, el no utilizar otros géneros periodísticos que pudieran dar un poco más de background o pudieran problematizar más la temática, o sea, y simplificarlo simplemente a una noticia, condiciona cómo se está representando la temática, en estos medios al menos. Discusiones generales, o sea, sesgo en torno a la población migrante, sin enfoques o logros o aportes a la sociedad receptora o de acogida, y falta de contexto y perspectivas alternativas, sin multiplicidad de voces o de investigación periodística, pero incluso sin multiplicidad de voces desde la academia o de expertos que pudieran también dar otra perspectiva. Y una potencial estigmatización de la población migrante a través de las representaciones que se construyen desde la agenda mediática. Algunas limitantes, por supuesto, es una investigación exploratoria que este año, en cuanto termine el marco temporal mayo, quiero actualizar para seguirla trabajando. Ciertamente también este análisis se pudiera complementar abriendo el universo de la muestra, o sea, a otros medios también. Y el contexto específico del análisis puede que influya también en la cantidad de noticias. O sea, el contexto temporal escogido también fue propicio para que hubiera esta explosión de 425 noticias sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Gracias a José Ernesto González Mosquera y quiero comentarles que la transmisión está siendo emitida en inglés, pero que en los próximos días las vamos a subir en español también. Vamos a continuar entonces con la ponencia Ciudades y Medios Interculturales, Empoderamiento de Comunidades Migrantes desde la Comunicación. Presenta Jimena Po Figueroa, quien es doctora en Estudios Latinoamericanos, directora académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Por favor, profesora. Muchas gracias, gracias a mis estudiantes, además que están aquí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí, por estar en esta conferencia académica que hemos hecho con mucho esfuerzo y mucho compromiso con todas nuestras comunidades académicas de Chile, del extranjero y sobre todo con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Principalmente voy a hablar de estos temas, y sobre todo también a Amaranta Alfaro y a todo el equipo, porque desde INCOM también nos convocó para armar, ¿cierto?, este panel que
siempre nos convoca también a seguir trabajando. Ustedes saben que INCOM es la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación. Entonces, ahí estamos trabajando hace mucho tiempo. Y veo muchas caras muy queridas también aquí. Muchas gracias. Principalmente este tema yo lo he estado trabajando hace un tiempo, sobre todo cuando empiezo a trabajar la construcción del sujeto político migrante. Y en ese sentido, y hablando de lo que nos convoca también en esta conferencia que tiene que ver con la seguridad, bueno, la seguridad tiene que ver mucho con mantener la democracia, con profundizar la democracia, densificar la democracia, y no se puede densificar la democracia sin las voces que deben estar. Y las voces que deben estar, en el caso que vemos acá, son las voces de quienes migran a diferentes países, ¿no? La movilidad humana. Tenemos migraciones, desplazamiento, movilidad humana, y desde la perspectiva que yo trabajo, es la perspectiva también del derecho a migrar, ¿no? Hay una construcción también epistémica y política al respecto, ¿no? En la defensa del derecho a migrar, y donde hay que decir, en el contexto de Chile, Chile es uno de los pocos países del mundo que no ha firmado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y en ese sentido no hay protección. La política no es de protección de derechos y no está enfocada tampoco a promover discursos, ¿no? Incluso la política, la ley y la política, discursos diversos. Por lo tanto, la democracia se debilita, ¿no? En ese sentido, yo he estado trabajando sobre todo con organizaciones, pero he estado también, bueno, sobre todo con los temas de ciudad y la construcción también de ciudades, porque esto tiene un correlato material, por supuesto, en la vida cotidiana, la construcción de subjetividades, ¿no? He trabajado en ciudad, la construcción del sujeto político migrante de organizaciones, cuáles son sus narrativas, cuál es su nivel de incidencia, cómo también se relacionan con ciudades globales, donde Chile está en un intermedio, es una ciudad media, el Santiago de Chile, otras ciudades también son más pequeñas en el caso de Chile, pero cada vez las capitales de América Latina se están transformando en ciudades más globales justamente por la migración, sobre todo intrarregional. Y también me ha tocado estudiarlo en estadías de investigación, estos son solo aproximaciones, por ejemplo en España, donde sí hay también muchas organizaciones que llevan bastante tiempo y han tenido fluctuaciones también en su devenir, como en el caso de Chile. En Chile tenemos la red de periodistas migrantes la red de periodistas migrantes, y tenemos la red de organizaciones migrantes y promigrantes. Algunos de ustedes quizás no la han escuchado, pero de hecho en este mismo momento mis queridos de la red y todo, están en el GAM exponiendo. A mí me habría gustado también escucharles, por supuesto. Entonces uno lo que hace es decodificar, trabajar con las narrativas que se presentan en sus líneas editoriales también, porque cada organización ha transformado también su narrativa, su ideario en un medio de comunicación. O sea, los colectivos, y eso se veía en España hace unos 20 años, sigue habiendo por supuesto, donde los colectivos van generando sus propios medios, pero luego los periodistas también, y las periodistas van generando propios medios. En España están catastrados más o menos 100 medios a nivel de toda España, que fluctúa el número igual constantemente, y a mí me tocaba entrevistar a gran parte de las personas allá que dirigen esos medios, ¿no? Donde puedo mencionarles algunos solamente, Canal Latino TV, Radio Gladys, que tienen alcance nacional y con tiraje también muy importante, también algunos medios de comunicación como Latino, donde estamos hablando de un tiraje importante según la Oficina de la Justificación de la Difusión. De cada medio. Pasamos, por ejemplo, en Toami, que es otro medio de comunicación en España, de 20.000 ejemplares a 31.000 ejemplares, por ejemplo, hace el año pasado. Y aquí, bueno, ustedes, para no leer la presentación acá, las migraciones son cíclicas, en espiral, tenemos ahí también lo que significa también comunicar, para hacer vivible lo invivible en las ciudades. Y para qué decir en el caso de Chile, ¿no? Ahí me tomo de una frase de Judith Butler, porque también las investigaciones, por supuesto, en mi caso, tienen
que ser también con una mirada interseccional y también desde la investigación-acción, ¿no? Y aquí les presento solamente esto, la metodología de lo que estoy trabajando, y ahí agradezco a Vanessa que me ayudó con la presentación, con la planilla. La primera fase estamos en análisis cuantitativo con algunas tesistas de las entrevistas en España. Estamos también estamos en el análisis de declaraciones, sobre todo de los medios también en Chile, pero los medios en Chile migrantes, la verdad, lo que más hemos encontrado más que medios han sido las redes sociales de organizaciones, de colectivos, en fin, que aparecen en esta red de periodistas migrantes y no migrantes y de colectivos, Organización Migranta, Movimiento Acción Migrante, otras que tienen un alcance también interesante en los jóvenes, como Dios Haitiana, etcétera, ¿no? Y la segunda fase seguimos también con análisis cualitativo y comparado América Latina y España. Y en América Latina es Colombia, Perú y Argentina. Y algo Uruguay, que se están sumando. Ahí hay un grupo de trabajo de ciudades y violencia, ¿no? Con los que estamos trabajando. Y esto lo muestro porque con ACNUR hicimos, entre muchos y muchas periodistas y académicas, este curso online, Periodismo sin Etiquetas, para toda América Latina e Iberoamérica en general, ¿no? Entonces, este curso, que es la segunda edición, se hizo uno anterior en pandemia y este es el segundo, también ofrece las herramientas de las narrativas y se ofrecen las herramientas de nuevas narrativas junto con periodistas y comunicadores y comunicadoras migrantes, por supuesto, sin un extractivismo académico que también a nosotros nos complica. Bueno, las líneas editoriales, hemos revisado líneas editoriales, sobre todo en España, y algo también en Perú, relación con colectivos de luchas migrantes, relación con la prensa tradicional local, y los medios alternativos, riesgo de comunicar en contextos hostiles, sabemos, ya nuestros compañeros y compañeras anteriores lo han mencionado, cubrir noticias en Chile, no solamente en relación a la migración, sino en relación a la ciudad y la cotidianidad en la ciudad, para los periodistas migrantes y comunicadores migrantes se les hace aún más difícil, ¿ya? Y bueno, la hostilidad ya la conocemos y con consecuencias fatales algunas veces, lamentablemente. Y lo importante es la construcción de las nuevas narrativas, y en estas aproximaciones tenemos también, en narrativas y construcción de subjetividades, hay un caso muy especial también en España, que es la Fundación Por Causa. Ellos trabajan muchísimo y muy bien también asesorando a los medios de comunicación, tanto españoles como de migrantes, justamente para propiciar narrativas que permitan trabajar a nivel de incidencia política local e internacional, por ejemplo, esto mismo del Pacto Mundial de Migraciones que se firme, o bien en el caso de Chile, por ejemplo, los periodistas migrantes han trabajado muchísimo en lo que significa el empadronamiento biométrico, y que fue un fracaso del gobierno justamente porque tenía, sí, un lugar principalmente en la securitización. Aquí es, de alguna manera, buscar nuevas narrativas para combatir la criminalización y también la victimización, y poniendo a la persona que está en movilidad humana en condiciones, ¿cierto?, de dignidad. Bueno, construir aquí solamente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, le dejo este párrafo, porque justamente esto es lo que nos inspira, estas aproximaciones muy iniciales, yo las traje aquí también para ver cómo generamos redes para seguir trabajando y buscando, y bueno, y aquí les dije a mis compañeros también, digo yo compañeros, de la red de periodistas migrantes, el decálogo para un periodismo intercultural, que ellos tienen también en su página web, etcétera, y en sus redes sociales para que lo puedan seguir. Muchas gracias. Sí. Agradecemos a la profesora Jimena Po Figueroa y también a los estudiantes que la acompañan hoy día. Entonces vamos a seguir con la quinta ponencia titulada Encuadres mediáticos de la inmigración durante la discusión de la Ley 21.325 entre 2018 y 2021. Presenta a su autora, Vanessa Zúñiga Rodríguez. Ella es docente de la Universidad Andrés Bello. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a partir con una metáfora y decirles que la vida es un viaje.
Los viajes representan para las personas la determinación y la capacidad humana de adaptarse y evolucionar, sobre todo cuando esos viajes incluyen cruzar fronteras, superar barreras lingüísticas y culturales y sortear dificultades legales, a lo que se suman también los desafíos, las inquietudes y temores para los grupos que hospedarán a esos viajeros. En las últimas 5 décadas, más de 280 millones de personas, es decir, el 3,6% de la población mundial, ha debido emigrar hacia otros países. Y Chile se ha convertido en el segundo destino preferido en la región por los inmigrantes latinoamericanos, según el Banco Mundial 2023. Indudablemente, esta nueva realidad ha dado lugar a una serie de desafíos sociales y también políticos. Encuestas como CEP y CADEM del 2022 demuestran que la inmigración genera una percepción negativa hacia los inmigrantes vinculada a preocupaciones sobre seguridad ciudadana y cambios en la dinámica social. La forma en que los medios de comunicación informan sobre la inmigración tiene un impacto significativo en las actitudes y las políticas públicas hacia estas comunidades. Por lo tanto, estudiar el mensaje que construyen los medios sobre la inmigración cobra un importante valor. Si bien en los últimos 30 años la literatura científica chilena sobre la inmigración y medios ha proporcionado discusión teórica sólida, para comprender los procesos discursivos y los efectos que tiene la prensa en la construcción de la realidad migratoria en el país, es a partir de la década del 2010, cierto que se observa una expansión en la investigación empírica sobre los discursos mediáticos de la inmigración y su cobertura. Espero no equivocarme acá. Ahí sí. Bueno, en esta investigación que presento hoy, que fue parte de mi tesis doctoral, se plantearon las siguientes preguntas sobre la inmigración y los medios de comunicación para el caso chileno. Como sabemos, durante estos años se discutió y se aprobó en el Congreso chileno una nueva ley migratoria, convirtiéndola en una de las políticas públicas más significativas de los últimos años. Este debate fue el resultado de un consenso generalizado que señalaba que la ley de 1975, formulada durante la dictadura, resultaba insuficiente para regular las características y las complejidades de la inmigración contemporánea. Este estudio utiliza el ya clásico modelo, ¿cierto?, de los 5 frames genéricos de Semetko y Valkenburg 2000, en el que ha sido utilizado en más de 3.000 investigaciones y busca cruzar el tema migratorio con el pluralismo mediático. Este trabajo, entonces, se aborda desde un enfoque mixto debido a la complejidad de este fenómeno y se divide en 2 fases. La primera fase, ¿cierto?, se aplica un método cuantitativo a partir del modelo propuesto por las autoras Semetko y Valkenburg, que consiste en un análisis factorial de 20 preguntas para establecer la existencia de 5 marcos genéricos, ¿cierto?, que podrían existir en las noticias de los medios. Sin embargo, hay algunas objeciones sobre el modelo propuesto por las autoras alemanas, las que se fundamentan en que estos encuadres no dan cuenta, por ejemplo, de posibles marcos locales propios a la realidad nueva que se pretende enmarcar. De manera que para sortear esta dificultad, en una segunda fase se utilizó una estrategia cualitativa propuesta, ¿cierto?, por los profesores Gronemeyer, Pino y Porat 2020 y se propuso, ¿cierto?, hacer un análisis de contenido explícito e implícito a los textos noticiosos. La muestra de este trabajo estuvo constituida por 12 medios, tanto impresos como portales web, cuyo objetivo era contar con una mayor diversidad de enfoques, orientaciones editoriales, ¿cierto? Y se logró analizar un total de 912 noticias referentes a la inmigración y la discusión parlamentaria. Los resultados de este estudio confirman los hallazgos, ¿cierto?, encontrados en la literatura sobre los encuadres mediáticos y el debate político de la inmigración, donde existe una prevalencia del encuadre conflicto y atribución de responsabilidad frente al crecimiento migratorio. En este sentido, resulta interesante observar cómo el tratamiento periodístico sobre inmigración y en el caso de Chile, ¿cierto?, continúa dominado por un abordaje desde un punto de vista de la seguridad nacional. Segundo, el análisis reveló que los medios informativos enmarcan el fenómeno migratorio a partir de un proceso administrativo como el control migratorio y su regulación, es decir, el encuadre conflicto no profundiza en las soluciones del problema, sino que en el desacuerdo que hay entre los grupos políticos en torno al proceso administrativo y legislativo de la inmigración.
En este sentido, el encuadre dominante sobre el control e irregularidad migratoria se evidenció principalmente en los medios de enfoque políticos, como El Mercurio, La Tercera, The Clinic, Cooperativa, Biobío y EMOL. Respecto al encuadre de atribución de responsabilidad, se enfatizó en el tema de la irregularidad como uno de los tópicos más relevantes de la política migratoria, principalmente en los medios como El Mostrador, La Cuarta, La Segunda y Las Últimas Noticias. En este mismo encuadre se resalta la responsabilidad del Poder Ejecutivo y los congresistas en relación con el problema migratorio. Esta perspectiva mediática promovió la idea de que el gobierno debía asumir un papel garante en la generación de políticas administrativas destinadas a ordenar los flujos extranjeros que ingresaban al país por paso no habilitado. Al interpretar de manera particular los encuadres genéricos, los resultados revelaron que dentro de los marcos de conflicto y atribución de responsabilidad, ¿cierto?, existe la presencia de un nuevo marco para encuadrar el debate migratorio propio para la realidad chilena, denominado marco normativo. Los medios de comunicación en Chile, entonces, han contribuido a orientar la discusión sobre la inmigración hacia un enfoque normativo, promoviendo la idea de cómo deberían comportarse los inmigrantes y destacando la importancia de cumplir con las regulaciones establecidas por el gobierno y otros actores sociales. Este marco, presente en medios impresos como en portales web, no se centra en cuestiones morales, sino que en promover un estándar de comportamiento conforme a las normas legales. Esta perspectiva enmarcada en el conflicto presenta la inmigración como un problema social que desborda las competencias institucionales y es percibido como una amenaza al orden interno, reflejado en la metáfora recurrente de ordenar la casa, que refleja la preocupación, ¿cierto?, por mantener una identidad cultural basada en el orden. Perfecto. En este sentido, la discusión sobre la inmigración y su debate en el Congreso se enfatizó desde un punto de vista principalmente antagonista, es decir, la visión entre el gobierno como autor de una reforma migratoria basada en la regulación y el control y la oposición que intercede por una política hacia un enfoque de derechos humanos. Voy a ir a las conclusiones. En el análisis factorial, ¿cierto?, como primera conclusión, primaron los encuadres, como decíamos, tanto conflicto como atribución de responsabilidad, lo que refleja cómo ha sido entendida y evaluada el fenómeno migratorio durante la discusión de la reforma por parte de la prensa. Pero esto no es menor teniendo en consideración que las percepciones de los individuos tienen, ¿cierto?, sobre un tema político, dependen, ¿cierto?, del enfoque mediático que se le dé en cada medio de comunicación. Y aquí voy a citar a Saller, 2014, que dice que el encuadre desempeña un papel central en las democracias, ya que son las élites políticas quienes controlan las perspectivas de los problemas y moldean la opinión pública. El marco conflicto responde entonces a una mirada de la inmigración desde un enfoque de una lucha política entre grupos e instituciones. Durante los 4 años en que se debatió la ley, tanto el gobierno de Sebastián Piñera como otros actores políticos implementaron una serie de acciones discursivas con el propósito de instalar un encuadre dominante. La perspectiva que adoptaron los medios de comunicación durante el tratamiento informativo entonces resaltó las tensiones políticas y los desacuerdos de los actores involucrados, lo que podría influir posiblemente en una percepción pública polarizada y conflictiva frente a la inmigración. El análisis también evidenció que la discusión sobre la inmigración en Chile se centró entonces en estos dos encuadres genéricos, conflicto de atribución de responsabilidad, y que los otros encuadres como consecuencias económicas, moralidad e interés humano quedaron prácticamente excluidos. Este estudio, en segundo lugar, identificó un marco mediático denominado normativo que establece, ¿cierto?, un orden social en torno a la inmigración diferenciando aquellos que cumplen las reglas del país y los que las infringen. Y tercero, ¿cierto?, se comprobó que los encuadres de los medios no otorgaron una adecuada diversidad de enfoques noticiosos, puntos de vista, fuentes periodísticas, ¿cierto?, y que los medios promovieron principalmente la visión del gobierno que se basó en un discurso sobre quién debe ordenar y administrar la inmigración, lo que comprueba que hubo entonces homogeneidad de contenidos al momento de presentar mediáticamente el debate migratorio, tanto por los marcos utilizados como por el predominio de fuentes oficiales e institucionales, como señalaba aquí recién José Ernesto, especialmente en la prensa escrita.
Y me gustaría terminar haciendo una reflexión final señalando lo siguiente. La migración, entonces, de acuerdo a este estudio, lo que podría yo levantar, ¿cierto?, es que se convierte en un tema de poder en Chile, donde las diferentes ideologías políticas compiten por influir en las leyes que determinarán el futuro de los inmigrantes. Esta lucha política eclipsa la humanidad tanto de quienes emigran como de quienes los reciben, relegándola a un segundo plano. Así, en un fenómeno multivariable, ¿cierto?, como es la inmigración, los medios con sus lógicas mediales lo acotaron simplemente a una problemática de poder político y de seguridad. Muchas gracias. Gracias a la profesora Vanessa Zúñiga Rodríguez. Gracias también a los expositores que se han ceñido al tiempo perfectamente. Nos quedan 5 minutos, aunque no lo crean. Tenemos 5 minutos para hacer preguntas. Entonces, yo hablé de papeles. Sé que no hay papeles en el público, pero sí vamos a ofrecer a mano alzada la posibilidad de hacer 2 preguntas, por favor. Preguntas más que comentarios, para poder alcanzar en estos breves minutos a responderlas. Si alguien tiene preguntas, por favor, allá va Magdalena. Hay una pregunta del público, me parece. Sí. Por favor, levanten la mano si tienen preguntas, si no... Ahí hay una pregunta, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo tenía la duda, ¿cómo como nuevos periodistas, como nuevas generaciones, podemos insertar como toda esta nueva agenda y este cambio para... como agregar lo que es la pluralidad, el pensamiento crítico y también lo que es la norma, cómo compatibilizar esas dos cosas, que al final la académica acá demostraba que estaban como en desproporción. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Por favor, a los expositores, quien quiera responder. Bueno, yo creo que de acuerdo a la investigación, que yo te voy a responder desde la investigación. Creo que es súper complejo abordar el pluralismo en las lógicas que hoy día se hace periodismo, ¿no? Porque, al igual como decía el compañero que se fue, que está en nuestra ponencia, José Ernesto, es que las fuentes oficiales son importantes al momento, ¿cierto?, ustedes saben, de reportear, y son las que finalmente van a imponer el encuadre. Entonces, lo ideal sería considerar también a otras fuentes como, por ejemplo, los migrantes, las organizaciones, sobre todo, por ejemplo, en el periodo que yo analicé, que fue durante la discusión de la ley, ¿qué opinaban ellos, ¿no? ¿Cuál era su postura respecto a esta ley? De hecho, en la investigación que hicieron acá las profesoras, también poco se sabe de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Hacia qué apuntaba la ley? Porque lo que yo rescato en la investigación, lo que levanto en realidad, es que finalmente la discusión se trata de que, por ejemplo, derecho humano o regulación. Pero ¿sabemos de qué se trata? ¿Qué es realmente lo que dicen los artículos? O, por ejemplo, yo me salté muchas cosas, pero, por ejemplo, habían cosas como... el turismo, hablaban del turismo migratorio, el turismo migratorio. Entonces se termina utilizando ciertas frases para vender en la prensa y no para informar profundamente. Entonces creo que para que hubiese más pluralismo se deberían escuchar todas las fuentes, y no se escuchan todas las fuentes, solamente las fuentes oficiales o institucionales, que no solamente pasa en la migración, pasa en muchos otros temas, ¿cierto? Y hay harta literatura al respecto, ¿cierto? Que por qué el periodismo en Chile particularmente, no sé de otras realidades, tengo entendido que en Latinoamérica también se escucha más a las fuentes oficiales. Pero además también hay un interés no por el fenómeno, ni por comprender el hecho social, sino que hay un interés por, de alguna manera, mercantilizarlo y instrumentalizarlo de acuerdo a distintos intereses que existen y que en el fondo se transforman en rutinas periodísticas. Lo que presentaba el profesor Brown muestra perfectamente que la rutina periodística, y lo que tú decías, limita la posibilidad de poder establecer un diálogo intercultural y poder generar
pluralismo, porque la rutina periodística está establecida bajo unas lógicas de tiempo, de economicidad, de jerarquías, que en el fondo va a eclipsar, va a opacar la diversidad que hay detrás del fenómeno. Entonces, habría que partir por pensar si esa lógica de la rutina periodística es una lógica que puede contribuir a ciudades interculturales, globales. Y si no, entonces tenemos que repensar el periodismo. Gracias. Tenemos allá una última pregunta. No sé si quería la profesora Jimena Pop, me parece. No, la última pregunta antes de que se nos vaya el panel. Tenemos 2 minutos. Entonces, la última pregunta, por favor. Es una pregunta... durante el día y durante la mañana hemos escuchado mucho, a mí este binomio me llama mucho la atención, periodismo, comunicación, periodistas, comunicadores. Creo que lo pensamos todo lo mismo, a mí me hace un poco de ruido. Hay una visión crítica respecto de las rutinas, las prácticas, las selecciones que hacen los medios establecidos, tradicionales. ¿Y quién sabe qué encuadres están haciendo esos otros medios? Que quizás pueden ser tan viciosos como los que estamos criticando en los medios tradicionales. ¿Va a responder la profesora Jimena Po? Gracias. Sí. Cuando hablamos de comunicadores y comunicadoras, sobre todo en contextos de precarización, de migración, etcétera, no todos, por supuesto, son periodistas. Hay abogados, abogadas, y hay gente que, por ejemplo, incluso arquitectas, digo yo, que pudieran estar muy alejados, ¿no? Pero han tenido que trabajar desde la comunicación, en el caso de Chile, por ejemplo, en las organizaciones, para comunicar lo que no están comunicando los otros medios, ni siquiera los alternativos, entre comillas, o independientes, entre comillas. Y se han analizado los otros medios igual. Cuando hablamos de otros medios, el En Concierto, el Mostrador, Chile tiene muy pocos medios, además. Somos de los países más al debe con el pluralismo informativo en el mundo. O sea, cuando hablaban de... en el lugar 53, muy mal lugar. Es pésimo lugar. Que estamos en el índice de libertad, claro, de libertad de prensa, ¿ya? Es pésimo, o sea, no hay nada que alegrarse ahí. Y en ese sentido, efectivamente, todos los medios, por la precarización, por las rutinas, etcétera, nos ha tocado el Mostrador, el Desconcierto, etcétera, el Ciudadano, en fin, tener que mirar el análisis de prensa, que es antiguo, ¿no? En ese sentido, y efectivamente también caen en lo mismo de no recurrir a las fuentes, recurren a más fuentes, por supuesto, de organizaciones, etcétera, pero hay mucho problema en la evidencia, en los datos precisos, en la verificación de datos, etcétera. Entonces, también ahí, eso también desinforma, ¿no? Hay desinformación o mala información. Entonces, estamos en un momento muy, muy crítico en Chile, en el caso de Chile, y pasa también en América Latina en general. Lo que sí, ahí solamente termino, Francisca Sandoval no estaba titulada de periodista, trabajaba en la Señal 3 de La Victoria, fue asesinada cubriendo el 1 de mayo de 2022. ¿Ya? Ella es comunicadora, era comunicadora. ¿Ya? Entonces, ahí hacemos la distinción, porque lo hace también la UNESCO. Y lo hace justamente para la seguridad de los periodistas y las comunicadoras en estas áreas. Entonces, en cubrir, digamos. Muchos que están cubriendo en Palestina, del Sindicato de Periodistas de Palestina, no tienen el título de periodista, pero están cubriendo y esas son las imágenes que nos llegan también. Entonces, no basta, claro, el título en ese sentido. Por supuesto, los periodistas tienen una responsabilidad mayor, nosotros, mucho mayor, porque hemos sido formados para jerarquizar la información, para poder trabajar justamente para que las fuentes no sean solamente las oficiales. Nuestros estudiantes entrevistan a organizaciones, en fin, desde los primeros años, en diferentes carreras de diferentes universidades, justamente para que cuando ya estén trabajando en los medios puedan tener ya una especie de libreta, como era antes, ¿no? de fuentes muy diversas para poder golpear la mesa en la sala de redacción y decir, esto no corresponde, que solamente estemos hablando de una fuente y no contrarrestando fuentes. Entonces creo que eso es importante. No sé si lo dije. Tengo que cortar porque se ha cumplido el tiempo. Así que, si quieren conversar podemos seguir en el café. Se ha cumplido el tiempo. Tenemos que dejar el panel hasta acá, lamentablemente. Agradecemos a los expositores, a todos quienes nos han acompañado acá presencialmente, online
Los invitamos a revisar el programa de la conferencia y asistir a algunos de los interesantes paneles que vienen a continuación. Muchas gracias a todos. Gracias.